Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen en esta actividad de análisis y discusión con el que inicia el año 2024 la Maestría en Ciencia Política, un programa de posgrados adscrito al Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Les saluda Carlos Monterrosa, jefe del departamento, y en esta oportunidad será un placer para mí moderar esta actividad con dos invitados que son referentes tanto en el análisis político como de los procesos electorales y sistemas de partidos. Me estoy refiriendo a Ruth López. Ella es abogada, especialista en Derecho Electoral y profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas de esta universidad. Buenas tardes, Ruth, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos, placer para mí estar aquí con ustedes. Muy amable. Y también presento a Álvaro Artiga, politólogo y profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Buenas tardes, Álvaro, qué gusto. Un gusto para mí estar aquí con ustedes, los que estamos presentes acá, y con los que nos siguen a través de cualquier red. Gracias, Álvaro. Aprovecho justamente a saludar a quienes están con nosotros en las instalaciones de la Biblioteca Florentino Idoate, en el campus de la UCA, quienes nos están viendo a través de los canales de YouTube y Facebook de la UCA, y también quienes nos escuchan por radio YS UCA y quienes sintonicen en su momento este evento en el programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. Vamos entonces directo a la conversación. Ruth, es importante iniciar identificando las reformas electorales aprobadas el año pasado para implementarlas en las elecciones de febrero y marzo de este año. En ese caso, ¿nos podría describir puntualmente cuáles son tales reformas y el contexto en el que se aprobaron estas reformas? Debemos recordar, por ejemplo, desde el momento en el que la Junta de Vigilancia, bueno, en este caso el Registro Nacional de las Personas Naturales, cambia su regulación para excluir algunos partidos políticos de su integración. Y esto tiene mucha relevancia justamente porque los partidos políticos tienen participación en la vigilancia de la conformación del registro electoral y en su origen, por supuesto, en el Registro Nacional de las Personas Naturales. También la salida del registro de la adscripción que tenía del Tribunal Supremo Electoral y pasa al Ministerio de Justicia y Seguridad, y eso tiene una gran relevancia justamente por cómo se maneja la información y los datos. Ya vamos a hacer referencia a algunas situaciones que estamos viendo ahorita, por ejemplo, llamadas que la gente está recibiendo, que no hay otra forma que se estén produciendo que no sea justamente por las bases del documento único de identidad. Ese es un primer momento. Lo otro son la separación de las jornadas electorales, que tiene un efecto, por supuesto, va a tener un efecto en el resultado. Después tenemos algunas reformas sobre los sistemas, particularmente ya hablando del sistema legislativo, el sistema municipal, uno con cambio de fórmula y de magnitud, en el caso del legislativo, en el caso de las circunscripciones para el sistema de consejos municipales, el sistema municipal. Tenemos también una modalidad, un cambio en la modalidad de votación para el voto desde el exterior. Pasamos de una modalidad postal a una modalidad electrónica combinada, una por remoto, que ya se está ejerciendo, ya los salvadoreños en el exterior están votando, y una también electrónica, pero de manera presencial. Eso también tiene un efecto. También tenemos que hablar sobre la conformación del registro electoral. Antes el registro electoral se conformaba solo con la fuente primaria del Registro Nacional de las Personas Naturales, hoy ya no. Hoy tiene también una fuente que es la Dirección General de Migración y Extranjería, con el tema de pasaportes para el voto en el exterior. Además de eso, tenemos la reforma sobre el DUI. Sí. O sea, con qué DUI y con qué documento se puede votar. En el caso del DUI, particularmente hay que tener en cuenta que se puede votar ahora con DUI vigente o DUI vencido. Y esto es un tema que yo creo que vale la pena en otro momento reflexionar sobre la restricción del derecho a las personas con DUI vencido, particularmente porque solo están habilitados para votar, pero no tienen habilitados otros derechos. Y finalmente, bueno, tenemos tres temas importantes. Uno, la reforma del Código Penal, que yo creo que tuvo un impacto, es un impacto mediático, pero además, digamos, para algunos magistrados incluso puede ser un mecanismo de presión. Sobre esto está relacionado con el tema de la candidatura. El otro tema es, por supuesto, la ruptura que hemos conocido en estos últimos días, de la unidad del acto electoral, es decir, que las personas puedan votar por una elección y no puedan votar por la otra en el mismo momento en el exterior. Y finalmente, el tema, de la reelección inmediata. Hay un aspecto con esto que menciona Ruth, y solo para efectos, como da un componente como global, han sido reformas en campos
electorales, evidentemente, con implicaciones en los partidos, en temas de seguridad, etcétera. Pero si podemos como identificar aquellas reformas que usted considera que son como las motores o las principales que pueden cambiar la lógica de cómo se da el sistema electoral, ¿usted cuál pondría como las pilares o las principales? Las del sistema particularmente son las del sistema legislativo, donde hay un cambio en la fórmula electoral, por supuesto, y ahí tenemos adicionalmente la magnitud, es decir, la cantidad de diputados que se eligen en cada circunscripción. Eso es esencial. Y por el otro lado, en el caso municipal, tenemos el cambio de las circunscripciones, es decir, ahora tenemos 44 municipios, una redistribución además antojadiza de esos municipios. Ahora, hay un asunto que quiero ya con esto identificado de las principales y otras que podríamos denominar secundarias, aunque no tanto. Importante, como la del registro electoral. Aunque no tanto justamente por el tema técnico, pero si podemos diagramar ahora, Ruth, las principales implicaciones de esas reformas al sistema electoral salvadoreño. Es decir, esas reformas, ¿cómo vislumbra usted las afectaciones a esto que se conoce como el sistema electoral del Salvador? Esa combinación, por ejemplo, del cambio de fórmula con la disminución de diputados hace más difícil el acceso a los partidos políticos con menos cantidad de votos. Se pueden hacer ejercicios de diferentes tipos y siempre vamos a identificar cómo la posibilidad de acceder a un escaño es mucho más difícil. Y esto tiene mucho que ver también con la cancelación de partidos políticos. Ahora, dicho esto, pues con Álvaro, para efectos de posicionar en este conversatorio reformas electorales para un sistema de partido hegemónico, justo el otro componente, Álvaro. En el tratamiento de estos temas siempre resulta valioso una aclaración conceptual, para efectos que tengamos la certeza o tengamos un poco la claridad cuando se hace referencia a algunos términos. Y por eso me gustaría iniciar con esta interrogante generadora. ¿En qué consiste un sistema de partidos? Y en particular, uno que es catalogado como hegemónico. ¿Y de qué otros tipos de sistemas de partidos hay que diferenciarlo? Porque a veces puede utilizarse sistema de partidos único o predominante o hegemónico. Entonces, lanzo un poco esta pregunta anidada con dos adicionales, pero para efectos de situarnos conceptualmente de qué estamos hablando. Esa pregunta conceptual, Carlos, se la hicieron, vamos a decir así, ¿verdad? Hace muchos años los venezolanos. De hecho, hace un cuarto de siglo, o sea, 25 años, un poco para tener así la dimensión, ¿verdad? Hace 25 años, lo que implica que una persona pueda tener 25 años, ¿verdad? Para que veamos lo que significa 25 años, ¿verdad? Hace 25 años los venezolanos se preguntaban eso, ¿para dónde va el sistema de partidos venezolano? Y utilizaban entonces entre esas categorías o se preguntaban si Venezuela caminaba hacia un sistema de partido hegemónico que venía resultado de la crisis del bipartidismo que predominó antes de la época chavista en Venezuela, ¿verdad? Por distintas razones, el sistema de partido venezolano entró en crisis y de ahí salió un sistema que es lo que empezaron a preguntarse. Este concepto de sistema de partido hegemónico se utilizó por primera vez en el análisis del sistema de partidos polaco en la época del bloque oriental, el bloque soviético, ¿no? O sea, estamos hablando todavía ya en los años 70, ¿verdad? En los años 80. Y ahí estaban hablando de bueno, más bien ahí le aplicaron al caso polaco este término. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, significa que hay un partido grande que necesita de otros partidos más pequeños para dar la ilusión de que hay una competencia por el poder, ¿verdad? No es que hayan elecciones. En El Salvador habían elecciones en el siglo XX, elecciones de un candidato, elecciones con fraudes electorales. O sea, no es el tema de si hay o no hay elecciones, si hay partidos que compiten o no. Eso nos hace diferente al caso cubano, que sería como el caso de sistema de partido único, que conceptualmente, digamos, tiene un problema, ¿verdad? ¿Cómo puede ser las relaciones entre partidos si solo hay un partido? ¿Verdad? Pero por efectos de tipificar, digamos, se introduce la categoría de sistema de partido único para hablar de los
de los países donde hay este tipo de sistema, ¿verdad? Donde hay un solo partido que controla todo, sistemas totalitarios, además hay que ponerlo en ese marco. Y luego estaban otros países, que así como el de Polonia, donde se aplica por primera vez este concepto, se vuelven como paradigmáticos de lo que sería un sistema de partido hegemónico, que sería el caso del PRI mexicano, previo a la década de 1980. ¿Verdad? El PRI mexicano viene con distintos nombres desde la Revolución Mexicana. O sea, también ahí podemos ver, si el caso venezolano, hace 25 años se hacían la pregunta, en el caso del PRI mexicano, bueno, 70 años pasó el PRI en el poder, ¿verdad? Pues para que tengamos una idea de lo que significa un sistema de partido hegemónico, ¿verdad? Entonces, habían elecciones en México, habían elecciones, pero no estaba en disputa el poder, ¿verdad? El PRI necesitaba de partidos más pequeños, utilizaba para ello el sistema electoral, para generarse un contexto de competencia que le permitiera simular, digamos, que hay competencia, pero realmente no está en disputa el poder. Entonces, digamos, ahí aparecen esos ejemplos que después se lo extienden al caso de Portugal, antes de su transición, también en la década de los 70, ¿verdad? Y, digo, más cercanos a nosotros, podríamos tener otro ejemplo, que sería el de Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua nadie puede negar que hay elecciones, ¿verdad? No es Cuba, pues, Nicaragua no es Cuba en ese sentido, pero está en disputa el poder en Nicaragua, cuando en la última elección están arrestados los principales líderes opositores. No, pero hay elecciones. Entonces eso sirve, digamos, de alguna manera la elección, los comicios, el evento electoral, para dar, me gustó una frase que encontré, ¿verdad? El barniz, ¿verdad? De democrático. Eso es lo que dice la literatura sobre este asunto, no lo digo yo. ¿Verdad? A mí me está interesando este tema porque encuentro algunos parecidos con lo que ocurre en El Salvador, ¿verdad? Y además, digamos, el politólogo clásico que podemos citar en este caso es Giovanni Sartori, que en su texto de 1975 ya él entonces hace una tipificación de los sistemas de partidos en todo el mundo, pero traza una línea divisoria entre aquellos sistemas que existen en los estados, digamos, donde hay competencia por el poder real y aquellos donde no hay competencia. Hay amagos, hay simulación, hay lo que sea. Entonces hay una línea que establece que de un lado están, vamos a decirlo así, los sistemas competitivos, sí, ¿verdad? Y ahí tenemos sistemas de partidos, bipartidismo, multipartidismo, y el caso de Japón por muchos años que fue catalogado como un sistema de partido predominante. Es decir, hay competencia, puede perder el poder, pero siempre ganaba. Yo pongo el ejemplo aquí de la elección local en Antiguo Cuscatlán, donde, digamos, desde donde yo tengo memoria, siempre ha ganado Arena. Pero, por ejemplo, ahora está en la competencia, ¿verdad? ¿Será que lo va a perder? Ahí hay ese tema está en disputa el poder bueno, ahora ya no va a ser Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Va a cambiar el nombre del municipio. Pero, digamos, ahí hay un ejemplo local de lo que es un sistema de partido predominante. Ahora, pasada la frontera de los sistemas no competitivos, aparece ahí el sistema de partido único y el sistema de partido hegemónico, ¿verdad? El partido único, ya puse los casos, la Unión Soviética de aquella época, el de Cuba, y los sistemas de partido hegemónico, ya mencioné, Polonia, México. Se preguntaban en Venezuela hace 25 años si hacia ahí iba el asunto, y Nicaragua, más algunos otros que hay en Europa del Este e incluso también en países africanos, ¿verdad? O sea que no es una cosa extraña. Tal vez para nosotros esto pueda parecer extraño, primero porque, digamos, en el país, ¿quién estudia el sistema de partidos? Yo hace rato que no encuentro politólogo estudiando esto. Entonces, si no hay quien lo estudia, ¿verdad? Tenemos un problema. He visto en un programa, por ejemplo, ahí que quieren confundir a la gente como que si aquí se está instaurando un sistema de partido único. Y evidentemente eso no está pasando.
Entonces ahí se está mintiendo, ¿verdad? Porque está diciendo, miren, están diciendo que lo ponen como que si alguien está anunciando eso. Y no, bueno, al menos yo no lo estoy anunciando. Yo lo que digo es que hace 25 años los venezolanos se preguntaban por este sistema. Dadas esas precisiones conceptuales que son pertinentes, Álvaro, me surge otra pregunta. ¿Cómo se llega a un sistema de partido hegemónico? Entonces ahora esos estudios sobre Venezuela nos ayudan a, como es, digamos, la conclusión es que ahí se instauró un sistema de partido hegemónico. Entonces, ¿cómo llegó Venezuela a eso? Hubo una serie de factores que favorecieron ese tránsito. El primero, digamos, es la crisis de representación de los partidos COPEI y Acción Democrática, que eran los dos partidos que desde la década del 50 venían como turnándose en el poder, ¿verdad? Ahora tú, ahora yo, ¿verdad? Era un pacto entre dos partidos que tenían el control, digamos, del sistema y, por supuesto, de todo el aparato institucional. Como a pesar de tener petróleo Venezuela, digamos, eso no descendía a la inmensa mayoría de los venezolanos, entonces la gente se cansó de esos partidos y ahí viene el asunto, ¿verdad? La búsqueda de quién podrá salvarnos. A eso se le suma entonces, digamos, a la crisis de representación, al desgaste de los partidos tradicionales, hay un auge de un, llamémosle, antipartidismo como parte de la cultura política. La gente empieza a odiar, a rechazar a los partidos tradicionales, ¿verdad? Empieza a imputárseles a esos partidos que son los responsables de la crisis que vive Venezuela en su momento. Y hay también la emergencia de liderazgos caudillistas. También este es otro elemento que va contribuyendo. Es como, digamos, es un menú de ingredientes, no es una sola cosa, ¿verdad? Entonces, al personalismo, el caudillismo, que va unido también a esa visión mesiánica, necesitamos que alguien venga, y llega alguien enviado de algún dios, no sé cuál, pero él dice, o ella, bueno, en ese caso fue él, estoy refiriéndome a Chávez concretamente, ¿verdad? Entonces, tiene ese halo, digamos, de que Dios le ha dado alguna misión, y entonces tenemos esa conexión del líder, del caudillo, con el pueblo, ¿verdad? Y comienza a hablarse también del populismo, por esa, digamos, ausencia de un ente intermediario que serían los partidos, y el contacto directo del líder con la población, ahora mediado ciertamente por las redes sociales, ¿verdad? Hay una forma como el líder se conecta directamente sin necesidad de los partidos, sí, ¿verdad? Y luego también hay un elemento de reformas electorales que van haciéndose para propiciar que el partido, el movimiento Quinta República, ¿verdad?, se vaya convirtiendo en el partido hegemónico. Aprovecho esta última pregunta que le formulo, Álvaro, servirá para hacer la transición para otra serie de interrogantes que le quiero formular a usted y a Ruth sobre esto. Dicho esta descripción, entonces, ¿el sistema salvadoreño va en esa ruta o ya está como un sistema de partido hegemónico? Antes de contestar eso, solo un elemento más. Para que quede, digo yo, absolutamente claro, ¿no? Y es que, como hay una línea de demarcación, los sistemas de partido hegemónico solo se han dado históricamente en sistemas no competitivos. Podríamos decir, si quieren, en regímenes políticos no democráticos. Todos los que mencioné corresponden a regímenes políticos autoritarios en sus diversas categorías. Los sistemas bipartidismo, multipartidismo, ya sea polarizado o moderado, polarizado teníamos nosotros, ya eso ha cambiado. Moderado, esos sistemas, y de partido predominante, aparecen en regímenes políticos democráticos, son sistemas competitivos. Entonces, ante la pregunta, ¿y El Salvador se dirige hacia ahí? Bueno, yo hay que esperar la elección, las dos elecciones de este año, ¿verdad? Claro que hay indicios y uno puede pensar, por ejemplo, ¿está en competencia la presidencia en el país? O sea, ¿realmente hay competencia? No digo que si hay partido hay candidato, si hay la posibilidad real de que gane otro partido que no sea Nuevas Ideas. Bueno, todos los que están aquí, donde sea que estén,
pueden responder a eso, ¿verdad? Y ser ellos los propios concluyentes. Pero, ¿y en la Asamblea Legislativa? Podemos afirmar que ahí, de plano, ya no hay competencia, ahí no hay nada, no está en disputa. Yo tengo mis dudas, no puedo saber, ¿verdad?, de efectivamente, si vamos hacia el sistema de partido hegemónico. Por eso digo que solo lo podemos saber después de las elecciones, porque yo al menos tengo mis dudas. Es que estoy viendo una campaña y así como que me da la sensación que no están seguros de que vayan a ganar limpiamente. Porque esa es otra cosa, que el sistema de partido hegemónico, digamos, supone, como se quiere dar ese barniz democrático, supone que hay esas elecciones, pero, como he dicho antes, ¿verdad?, no está en disputa el poder. Los mecanismos para que no esté en disputa el poder, pues pueden ir desde el fraude, ciertamente, ¿verdad?, el obstáculo a las candidaturas de oposición, como en Nicaragua. Sí. O sea, pueden haber distintos elementos que lleven a que, al final de cuentas, no haya disputa por el poder. No puedo decir yo que eso realmente es lo que está ocurriendo. Tengo mi duda, no sé tampoco a nivel local, ¿verdad?, que digamos, si se puede dar por garantizado que los 44 municipios los va a tener nuevas ideas, no lo sé, ¿verdad? Yo creo que esto es más bien una tarea para esa clase en extinción, ¿saben? En El Salvador hay una clase en extinción, ¿verdad? Son los politólogos y las politólogas. Entonces hay que ver cómo los últimos estudios se pueden hacer sobre esto. Yo quiero agregar un elemento a lo que decía el doctor Artigas. Por favor. De cómo llegamos hasta aquí, o cómo llegamos no, cómo llegaron otros países, digamos, hacia un estadio similar. Y es que también hubo reformas constitucionales y una cooptación institucional. Por supuesto, hay precondiciones, todo el tema del agotamiento del sistema de partidos en cada uno de estos países, etcétera. Pero también hubo una coyuntura, no solo de las reformas electorales, sino también constitucionales y de la toma del poder, es decir, de la toma del poder institucionalmente hablando. Y ahí tenemos, por ejemplo, toda esta reforma que se produce a nivel constitucional en cada uno de estos países. Entonces creo que hay que agregar ese elemento también en este momento, porque justamente son cosas que ya pasaron en El Salvador. Entonces, ahora cómo llegamos a esta elección y si son las reformas electorales las que nos hacen llegar a un sistema menos competitivo o un sistema semicompetitivo. Y es que definitivamente hay un elemento esencial, y es que estamos tomando como referencia la elección del 2021. O sea, si la elección del 2024 se reproduce, por supuesto, yo no tendría ninguna duda. Pero yo también tengo dudas de cómo estas reformas también no solo, digamos, han contribuido en alguna medida a que se consolide un poder o a que se crea que se está consolidando un poder, sino también a cómo las personas lo perciben. O sea, la gente percibe todo esto como en alguna medida que bueno, ¿no?, que el presidente puede hacer todo sin control. Pero otro grupo de población está diciendo, no, yo me equivoqué. Lo vemos en redes sociales, lo oímos en gente que conocemos. Yo me equivoqué, necesitamos apostarle a un equilibrio. Claro, aquí hay otro elemento, y es como reformas previas, como por ejemplo el voto fraccionado, que ha tenido una baja incidencia en el país, porque no es mucho, pero sí en lugares como San Salvador, que esa es una de las reformas más importantes de lo que ha ocurrido, y es la carga artificial de electores a San Salvador, y lo que esto representa para el voto desde el exterior, pues también influyen en todo esto. Y yo creo que justamente ocurre en San Salvador porque, digamos, en San Salvador es donde hay más información, donde circula más información. Y también ocurre en Santana, en San Miguel. He conocido, por ejemplo, últimamente que están haciendo llamadas a personas en esas cabeceras departamentales, y no es por gusto. Es decir, no es por gusto, justamente en esa misma línea de reflexión que hace el doctor Artigas, donde dice, yo estoy viendo una campaña electoral también súper agresiva, pero además como si no tuvieran todo seguro. Y lo otro es que hay que medir qué cosa es ganar en este momento. ¿Qué es ganar para el gobierno? ¿Qué es ganar para el oficialismo? ¿Ganar es solo tener un diputado más? ¿Ganar es solo tener una mayoría, calificada?
ganar es tener, como ellos han augurado, que van a tener los 60 diputados. ¿Qué es ganar y qué es perder? Entonces creo que sí, definitivamente las reformas, vuelvo a la pregunta inicial, por supuesto han incidido, y yo creo que ya las condiciones de la competencia no son iguales por un elemento adicional, y es el órgano que le corresponde administrar, digamos, la justicia electoral, que no existe. Formalmente sí existe, pero es inexistente, no hay condiciones para equidad en la contienda. Y sí, creo que estamos advirtiendo un Tribunal Supremo Electoral que lamentablemente ha abandonado incluso todos los precedentes sobre temas de propaganda. Hemos oído, digamos, yo creo que las aseveraciones más distantes de cualquier principio de justicia electoral justamente en los últimos días. Y eso, por supuesto, contribuye a que las elecciones realmente sí, además la ley digamos que tiene algunas deficiencias, pero si además de eso, digamos con los precedentes que tenía ya el tribunal actual no asume digamos, este rol de control, pues lo que tenemos, además de la reforma, es realmente una situación compleja de contienda electoral. Tengo otros elementos que voy a poner sobre la mesa para ustedes, a propósito que hacía la mención de las circunscripciones y ese cambio que implica también en la lógica política a nivel departamental y a nivel municipal. Pero vamos a dar paso a una pregunta que tenemos acá de nuestros invitados que nos acompañan en la biblioteca. Sí, adelante, por favor. Saludos Álvaro, Ruth, Carlos, yo soy Luis Aguilar, saludos a todos. Como lo han puesto en relación a Nicaragua, Venezuela, pero se entiende la pregunta. A ver, cuando ha habido este tipo de régimen de partido único o partido hegemónico, digamos, es una situación más semántica, pero que lleva una reflexión profunda a algo práctico, que es el voto. Ahora hay muchos movimientos políticos dentro de El Salvador y también en esos países que se han planteado la idea ante un rompimiento, que también lo habló Ruth un poco, de una reelección que está ajena a lo que dice la Constitución, la implantación de ciertos funcionarios por la fuerza, y se genera esta pregunta, si ir a votar o no. ¿Qué podríamos decirle al ciudadano, a la ciudadana que escucha? En una situación como la que está, legitimo yo como ciudadano un régimen que no está llevando la democracia, sino la no democracia, como dijo Álvaro, o al competir en estos sistemas o en este régimen, busco yo transformarlo a partir de un acto democrático. Es decir, ¿será adecuado para un ciudadano crítico ir a votar o no? Entonces, ahí les dejo la pregunta. Gracias, Luis. Si le parece, Ruth, reaccionar y luego le doy paso a Álvaro para que él complemente. Bueno, yo soy del criterio que el voto como derecho, nosotros no solo tenemos esa posibilidad de ir a votar, sino que también de ejercer un control. Yo creo que en estos momentos el votar es incluso un acto de rebeldía frente a la situación que estamos viviendo. Yo creo que, por ejemplo, y es muy difícil por todo el contexto irregular de la elección, porque hay un contexto irregular de la elección, tenemos una oferta electoral que es inconstitucional, tenemos reglas electorales que no están siendo aplicadas en el control, por lo tanto, evidentemente hay una irregularidad. Podemos incluso hablar técnicamente, electoralmente hablando, no de un fraude electoral desde la perspectiva penal, pero administrativamente, con el cambio de las reglas, con esa distorsión que se puede producir de la voluntad popular, pues yo creo que habría que tenerlo en cuestión. Pero yo creo que frente a esta circunstancia, más que legitimar, es un acto de rebeldía realmente y expresar una opinión. Creo que no es un momento para quedarse en casa. Yo he planteado que, por ejemplo, así como a los guatemaltecos, la distancia entre el primero y el segundo lugar les permitió defender su victoria. En el caso nuestro, reducir esa distancia y marcar una diferencia de que hay una población que no necesariamente, digamos, es tan minoritaria como se piensa, porque ese es el otro punto, ¿no? Es casi como que usted en toda esta campaña lo que han hecho es tratar de ganarle la moral al competidor. Y yo creo que es todo lo contrario. Si nosotros vemos el comportamiento electoral de nuestra población,
El 50.25 es el que votó en el 2021. El 51.88 es el que votó en el 2019. Es decir, perdón, al revés, 50.25 sí en el 2021 y 51.88 en el 2020, ya me confundí, 51.88 en la elección presidencial del 2019 y 50.25 en el 2021. 21, sí. Entonces yo creo que el punto está en que justamente hay un montón de población que no se ha expresado y que esa población debe expresarse y hay que llamarla a votar incluso en un contexto donde ya digo que hay las reglas electorales que han sido modificadas, ¿no? Para no desaprovechar, Álvaro, solo una reacción puntual a esta primera pregunta y luego vamos a dar paso a otra interrogante que tenemos del público. Por suerte los venezolanos y los nicaragüenses se hicieron la misma pregunta. Pues sí, que uno puede, como dice Ruth, yo creo, ¿verdad? Uno puede tener creencias y está bien, ¿verdad? Pero hay un dato ahí, ¿verdad? De la experiencia histórica de estos pueblos. Y lo que muestra la experiencia histórica de estos pueblos es que cuando se ha instaurado un sistema de partido hegemónico que supone un régimen no democrático, estos no se van por elecciones. No se saca a estos, y por eso he mencionado, ¿cuántos años tiene Venezuela? Dije, hace 25 años se propusieron, este año tienen elecciones en Venezuela. Y están otra vez con la pregunta, si será con elecciones que se puede hacer una transición a la democracia. ¿Va? Esa pregunta es que yo ya me la hice, y entonces por eso me puse a buscar libros, artículos sobre Venezuela. Y además importante, digo Venezuela para que caigamos en la cuenta de que no está hablando de Chávez, ¿verdad? Sino que veamos la implicación de esto, ¿verdad? Porque Chávez tuvo su periodo hasta que murió, pero después vino Maduro, o sea, de lo que estamos hablando de una cosa que no se queda, ¿verdad? Con el que llega. Esto es como, alguien puede decir, como un boquelismo sin Bukele, digamos. Pero no me voy a meter con el caso salvadoreño, ¿verdad? Sigo con las experiencias históricas, ¿verdad? Y entonces ahí lo que ha pasado es eso, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso dije, si es un sistema de partido hegemónico, ¿verdad? Y eso yo solo lo voy a saber el resultado electoral, ¿verdad? Si la gente, digamos, a nivel de Asamblea Legislativa, le da esa supermayoría a Nuevas Ideas. Si ese es el resultado, entonces sí podemos decir, porque hay distintos elementos que configuran ese sistema ya presentes, solo falta este, pero podría pasar, ¿verdad? Como a veces pasan las situaciones, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, por otras razones, se nombró arzobispo a Monseñor Romero, si nadie quería a Monseñor Romero, ¿va? Entonces, ¿y cómo se nombró a ese? O cuando se eligieron a los magistrados de la Sala Constitucional 2009-2018. O sea, de repente en las sociedades ocurren cosas que tal vez eran muy poco probables, pero ocurren. Entonces también podría ocurrir, ¿verdad? De que, y por la campaña esa, así es que miren, de verdad, yo estoy viendo ahí El Señor de los Cielos y ¡pah! Me cae a cada rato la propaganda del gobierno, ¿verdad? Porque es un spot del gobierno y de Nuevas Ideas. En una hora como 6 spots. No me dejan ver, tranquilo. Esas son mis fuentes de información, porque ahí aprende uno mucho de quienes pueden estar metidos en estas cosas del poder, ¿va? Les recomiendo la 8ª temporada del Señor de los Cielos. Bien, dicho esto, tenemos otra pregunta y podemos aprovechar ese comentario. Luego lo voy a enlazar con otras interrogantes que tengo acá. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta iba respecto a cuando plantearon cómo surge esta situación, ¿verdad? Enumeraste, Álvaro, varias situaciones. Quería preguntar sobre el elemento, la población, o sea, es decir, la demanda de la población. En algunos planteamientos se dice que un líder autoritario surge porque hay una masa de pueblo que lo demanda, ¿no? Y para mí ese sigue siendo un problema vigente, amén de todo lo que se ha trastocado del sistema, sigue teniendo popularidad, sigue siendo demandada, y además la crisis de democracia venía desde a tiempo, ¿verdad? Si la gente identificó que las crisis acumuladas no se resolvían con democracia, la gente no sigue queriendo democracia, digámoslo.
ese elemento que dio origen y que le va a seguir dando oxígeno al régimen que se está montando, ¿cómo queda en el análisis de no solo el surgimiento, sino la sostenibilidad de este nuevo régimen? Ok, gracias. Vaya, en el caso de los sistemas de partido hegemónico, hay una tarea de parte del partido hegemónico de evitar el surgimiento de partidos que realmente le generen oposición. Le convienen esos partidos desgastados, ¿verdad? Porque con esos alimenta el rechazo de la población a todo el pasado y a todas las instituciones vinculadas con esos partidos. Son funcionalmente, ¿verdad?, útiles. Por ejemplo, en esta elección, el FMLN es funcional para nuevas ideas, ¿verdad? Perdonen que lo diga así, pero me baso en, digamos, los ejemplos, digo, porque el partido hegemónico, por eso no es partido único, ¿verdad? Ese hegemónico necesita del otro para poderle imputar siempre, ¿verdad? Esos son los responsables, ¿verdad? Ahora, el problema es, claro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede pasar eso, digamos, sin que surja una fuerza o que estos no se regeneraron? Eso ya no lo podemos saber. Pero quiero poner también un escenario que es complicado, pero bueno, como politólogo tengo que hacerlo, por responsabilidad. Ya si otros analistas políticos no dicen estas cosas, ¿verdad? Ya ese es el asunto. Pero yo creo que hay que hacerlo. Uno también puede preguntarse, en el vacío de una fuerza alternativa, ¿qué es mejor? Que siga el que ya está porque logra contener, digamos, el orden social en general, o que se produzca el desorden, el caos, pensando que del caos, al principio era el caos, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase, ¿verdad? Podría pasar que en el país, ante la ausencia, digamos, de una oposición que tiene un planteamiento económico sobre todo, no el tema de la democracia, sino el tema económico, o sea, ¿de qué va a comer la gente? Pues, porque hay muchas personas que apoyan al gobierno porque tienen un empleo que les ha dado el gobierno, y se tiene que pensar también en eso y todo eso. Entonces es una cosa bien compleja en relación con la oposición, pero ciertamente el fracaso, digamos, de los partidos de oposición en Venezuela, concretamente, y cuando también en Venezuela, pero también en Nicaragua, se plantean participar o no participar, es porque son las preguntas que se hacían. ¿Debemos participar o no debemos participar? Y en el caso de Venezuela llegó un caso en que decidieron no participemos. Y le dieron todo el poder, ¿verdad?, al chavismo. Después intentaron, ¿verdad?, y fue que ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional. Eso no lo esperaba el régimen de Maduro, y se crearon todo el rollo ese para crear la constituyente, y se creaba ahí el problema de dos presidentes, en fin. Entonces hay un problema, digamos, que nosotros todavía no lo estamos viviendo, y por eso es importante conocer las experiencias de otros para poder decir uno, por lo menos, no, nosotros empresarios no queremos llegar a eso, ¿verdad? Digamos, los empresarios en Nicaragua pactaron ahí con Daniel Ortega. Entonces lo que deberían de ver los empresarios salvadoreños que no se están beneficiando directamente, los mismos de siempre, ¿verdad? Los empresarios mismos de siempre, ¿verdad?, cuyos apellidos se remontan hasta el 1880, y algunos de ellos que andan reclamando, ya reclamaron, no sé si ya les pagaron, los terrenos estos que les expropiaron y que además les pagaron y les han dado ahora no sé cuántos millones. Esos mismos apellidos, esos son los verdaderos mismos de siempre. Entonces los otros empresarios que no son de esos podrían hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Y si llegamos a esta situación? La implicación en la representación de intereses, en la representación de articulación política, de demandas que pueden tener el hecho de estos cambios que se dieron en las circunscripciones. Pienso en la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Qué significa esto? Que 12 departamentos tengan unas circunscripciones pequeñas, algunos con 2, otros con 3. Antes se discutía el tema de la subrepresentación también, o sobrerepresentación en algunos casos al momento de la distribución de las circunscripciones, pero ya en ejercicio práctico, ¿en qué le afecta a la gente estas disminuciones? Y también en algo que, bueno,
¿por qué tocar una fórmula que es algo matemático y es algo que solo las personas que están en el tribunal o las personas que se dedican a investigar esto en el campo de la ciencia política, de la sociología y demás, les puede interesar? Pero ¿por qué prestarle atención también un cambio a esto de la fórmula a algo menos proporcional de la que teníamos? Justamente la Constitución dice que el sistema legislativo es proporcional, ¿no? Y eso significa que a un número de votos se le asigna un escaño, un número de escaños. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cambia esto? Y yo por eso acotaba de que también el tema de las reformas, porque las reformas no vienen porque había que mejorar el sistema o nada de eso. Realmente lo que busca es que cada vez sea menos proporcional efectivamente el sistema, que es justamente la pregunta. Ahora, ¿qué implica no solo que la cantidad de diputados que pueda tener los partidos, digamos, con menos votos, ocurra, sino que también estamos hablando, porque ese es el cambio de fórmula, sino también ese cambio de circunscripción, esa mezcla de la cantidad de personas que se eligen en una circunscripción con el cambio de fórmula, lo que produce es menos representación. Yo siempre, cuando hablamos del tema de los residuos, cuando decían, no, es que los residuos son malos porque al final son como la colita, ¿verdad? ¿Quién quiere los residuos? Los residuos son votos. Los residuos es decisión, ¿verdad? Decisión de las personas votar por esas candidaturas de esos partidos políticos. Para las personas que nos escuchan por las redes sociales, por la radio, por miradas, Ruth, ¿qué reflexión le darían previo a las elecciones? ¿Qué a todo lo que hemos estado hablando, estos cambios en el sistema electoral, un escenario de un sistema de partido hegemónico, ¿cuál sería para usted la idea principal para la reflexión de quienes nos están acompañando? Del voto de cada uno de los salvadoreños depende el futuro de este país. Y por lo tanto, la obligación de todos es informarnos, buscar la opción política que más, digamos, con la cual más encontremos coincidencia. Hay problema también de propuestas del otro lado, pero creo que hay alguna opción. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad asumir, no dejar nuestra decisión a otras personas. De todas maneras, si nosotros no acudimos, otros van a ir y van a decidir por nosotros. Muy bien, Álvaro, esta misma pregunta, la reflexión. Bueno, yo ahí en ese caso lo que podría decir es que no me gustaría, a mí, ¿verdad? No me gustaría que El Salvador fuera otra Nicaragua, otra Venezuela, ¿verdad? No porque tenga una aversión así por esos países, sino, por poner el caso de Venezuela primero, porque un país con petróleo, ¿verdad? Ver a su población huir de Venezuela. Yo tengo presente las imágenes en televisión de cruzando los puentes fronterizos con Colombia, así como las caravanas que van para Estados Unidos, de venezolanos para Colombia. Yo no quisiera eso, aunque ya, pues sí, los salvadoreños en caravanas desde hace rato se han estado yendo, producto de los 30 años, ciertamente, ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo. Pero no quisiera que eso se acelerara o se profundizara. O el caso de Nicaragua, que ahí es que no hay salida, ¿verdad? Si ahí la gran discusión que tienen es, y cuando se muera Ortega, ¿qué va a pasar? Pues, porque además la señora también ya está de su edad. Entonces lo que están pensando es el traslado a los hijos, ¿verdad? El problema de los hijos es que no tienen ¿cómo se llama? Ese aura del héroe revolucionario, ¿verdad? Del comandante de la revolución. Los hijos no lo tienen. Entonces, ¿qué sé yo qué va a pasar en Nicaragua? Y en el contexto centroamericano, los niveles de pobreza en Nicaragua, a pesar de haber tenido tasas de crecimiento de incluso arriba del 5%. Ya quisiera El Salvador tener una tasa de crecimiento económico de ese tipo. Y sin embargo, en Nicaragua, la pobreza es mayor que la que hay en El Salvador. Nosotros no somos Nicaragua, pero ya está aumentando la pobreza también. Muy bien. Gracias, Álvaro, por el tiempo y por las ideas compartidas acá. No, gracias por el espacio, compartiendo con Ruth y especialmente con todos ustedes que están aquí y los que nos ven en el mundo a través de las redes. Gracias, gracias Ruth, ha sido un gusto también que esté con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un placer haber estado con ustedes y yo creo que espacios como estos son necesarios, no solo cerca de las elecciones, son necesarios mantenerlos de manera permanente y hay que estudiar, hay que informarse. Muy bien, gracias a las personas que nos acompañaron
por parte del público, a quienes nos sintonizaron a través de las redes sociales. Será hasta la próxima. Buenas noches. El miércoles 10 de enero, el Instituto de Opinión Pública de la UCA presentó su última encuesta sobre la evaluación de la población salvadoreña al cierre del año 2023. Los resultados reflejaron que el principal problema que enfrenta la población salvadoreña es la economía. Así lo dijo 70 de cada 100 salvadoreños, problemática que ha ido incrementando desde el año 2020. En ese mismo sentido, un 90.2% de la población afirmó que el precio de la canasta básica ha incrementado, así como también el costo de la vida en general, siendo un 60% que dijo que ha incrementado mucho, mientras que un 21.1% dijo que ha incrementado algo. También se consultó sobre el Bitcoin, siendo así que un 77.8% dijo que su economía sigue igual, desde la aprobación del Bitcoin como moneda de uso legal en El Salvador. Además de que un 85% de la población dijo no haber utilizado el Bitcoin en 2023. En cuanto a opiniones sobre migración, un 51% de personas encuestadas afirmó que la migración de salvadoreños al extranjero ha aumentado, además que una cuarta parte de la población dijo que desearía migrar. Sobre el tema de seguridad, un 90% de la población dijo sentirse seguro o muy seguro en su lugar de residencia. Así también, 91 de cada 100 salvadoreños afirmó que la delincuencia ha disminuido, atribuyendo la razón, en un mayor porcentaje, al régimen de excepción. También se consultó sobre la evaluación de instituciones públicas y actores sociales, donde las 3 instituciones mejor evaluadas fueron el Gobierno Central con 8.09, la Fuerza Armada con 8.02 y la PNC con 7.84, mientras que las 2 peores evaluadas fueron las alcaldías con 5.03 y los partidos políticos con 5.24. Así también, son estas 2 últimas las que la población percibe con mucha corrupción en el país. Por último, para las expectativas ciudadanas de 2024, la población considera en un 39.5% que estará mejor, mientras que un 30.5% dice que estará igual y un 20.5% afirma que estará peor. En cuanto a la situación política, un 38.4% dice que estará igual. El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, realizó un análisis sobre los resultados de la encuesta. Mucha población o grandes sectores de la población salvadoreña la están pasando mal a nivel económico. A muchos les cuesta llegar a final de mes. Más de la mitad de la población, 52.7%, adquirió deuda para llegar a final de mes o para resolver sus problemas económicos. 36 de cada 100 dice que ha dejado de comprar algunos tipos de alimentos porque no alcanza. 39.5% que ha tenido que prestar para llegar a fin de mes, 14.5% de la familia vieron a un pariente migrar hacia el extranjero y ojo, 73 de cada 100 migrantes lo hicieron de manera indocumentada, no de manera legal, sobre todo con rumbo al norte. Los resultados de la encuesta puedes encontrarlos en el sitio web www.uca.edu.sv/UDOP. Todos los proyectos que nosotros seleccionamos tendrían que haber logrado 46 puntos
De un total de 100 puntos, se logró apenas, entre todos los proyectos, se aproximaba al 30%.